Entonces, estamos viendo medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son tres, las más importantes o las más conocidas: la media aritmética, la mediana y la moda. Media aritmética ya hemos visto, ya sabemos cómo determinar en todos los casos que se nos pueda presentar. Y ahora estamos viendo el tema de la mediana. La última clase vimos la mediana para datos no tabulados. Entonces hoy vamos a ver el cálculo de la mediana para datos tabulados. ¿Qué significa esto? Repito, significa datos que están representados a través de una tabla con las frecuencias que también ya conocemos, ¿no? Entonces, el documento que les había dicho que, bueno, que estaba trabajando, ya lo he terminado por lo menos hasta la mediana. Este documento entonces lo voy a subir a la plataforma. Acá está todo el procedimiento, ¿no? Para el cálculo de la mediana que vamos a aplicar hoy día en los ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos directamente al ejemplo. Acá tengo, fíjense, el ejercicio número 2 romano. Me está pidiendo determina la mediana para los siguientes datos tabulados. En este caso, cuando tenemos datos tabulados, tenemos dos casos. Un caso cuando no tenemos intervalos. Fíjense acá en la variable, no está apareciendo los intervalos, ¿no es cierto? Y vamos a tener un segundo caso donde sí va a haber intervalos. A eso se le conoce como clases. Entonces, en este caso, ¿cómo yo voy a determinar la mediana? En ese documento que les voy a facilitar, ahí está todo el procedimiento. Como un primer paso, pero lo que debemos determinar en casi todos los casos de mediana es determinar su posición. Entonces, para la posición nosotros conocemos o tenemos en realidad una formulita que ahorita les voy a anotar. Entonces anotaremos en esta parte. Como un paso 1, podemos poner tal vez así, debemos determinar la posición de la mediana. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene una formulita, la vamos a anotar, no se preocupen. Acá tengo la posición. ¿Cuál es la fórmula de la posición? Entonces, la posición de la mediana la puedo determinar como n más 1 partido por 2. Alguien se estará preguntando, ¿siempre va a ser así, mister? Y la respuesta es sí. ¿De acuerdo? ¿Quién recuerda qué es n? La cantidad de números. La cantidad de números o la cantidad de datos, ¿no es cierto? En esta tablita, pero, o en este ejercicio número 3, ¿cuánto valdría n? 19. Este 5 es solamente la frecuencia absoluta del dato 7, ¿no? Pero si yo quiero saber el total de datos, entonces la suma de todas las frecuencias, eso es n. Entonces para mí n sería 19 en este ejercicio. Entonces reemplazaremos. ¿Qué tendríamos? A ver, colocaremos la línea de fracción. Ya estamos reemplazando, ¿no? Sería 19 más 1 partido por 2. Entonces hagan el cálculo. 19 más 1 nos da 20. Dividido entre 2, la posición. Ojo, este no es la mediana, ¿no? Es la posición de la mediana únicamente. La posición de la mediana sería 10. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez entonces que ya tenemos nosotros la posición de la mediana, tenemos que ir a la columna de la frecuencia absoluta acumulada, es decir, a esta F mayúscula. Entonces voy a necesitar completar esta columna. Esto es sencillo, ya sabemos hacerlo. El primer valor se repite, ¿no es cierto? Acá aparece el 5. Y a partir de ahí voy a ir sumando. 5 más 4 me da 9. 9 más 1 me da 10. 10 más 6 me da 16. Y 16 más 3 me tiene que dar 19, ¿no? Ya tengo completa entonces esta columna. Entonces repito, una vez que tienen la posición de la mediana, ustedes se van a ir a la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces acá, para que se acuerden, vamos a anotar, tenemos que irnos a la FI mayúscula y tenemos que buscar este valor de 10. Si lo encontramos, está perfecto o excelente. Si no encontramos este valor de 10 acá, tenemos que buscar el inmediato superior. Pero para este ejercicio, fíjense, el 10 está presente, ¿no es cierto? Está en la tercera fila, acá está. Entonces, ¿cómo yo determino la mediana? Simplemente, ya conociendo, digamos, la fila donde está la mediana, voy a la variable y me fijo el valor. Para este caso, entonces, la mediana sería 12. Entonces, acá voy a anotar directamente ya como respuesta. Fíjense, mi mediana para este ejercicio sería 12. ¿Ya? No se preocupen, voy a repetir esta parte. Bien, entonces paso número 1, determino la mediana.
determino la posición de la mediana, ¿no? A través de esta formulita, que es n más 1 sobre 2. Para este caso, n era 19, entonces 19 más 1, 20, entre 2, 10. Esta es la posición. Ahora, conociendo ya la posición, tenemos que ir a la tablita, a la columna de las frecuencias absolutas acumuladas, que es esta última columna. Aquí voy a colocar una flechita para que se ubique, ¿ya? A esta columna tenemos que ir y tenemos que buscar este valor. Si no está presente este valor, tienen que buscar el inmediato superior. En este caso, para este ejercicio, estaba el valor de 10. Entonces, directamente con este valor de 10, yo vengo y el valor de la variable, ese valor directamente es la mediana. Entonces, en este caso, ya está concluido el ejercicio. ¿Hay alguna duda? Está todo claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el n es un número par? Eso es lo que vamos a ver ahorita en el ejercicio 4. Acá fíjense, el n es impar, 19 es impar, ¿no es cierto? En ese caso es directamente obtenemos el valor de la mediana. Pero vamos a ver en este ejercicio, en el ejercicio 4, fíjense cuánto vale n. 22, ¿no es cierto? Es un número par. Cuando es un número par, entonces hay una pequeña variación en el último paso donde ya vamos a calcular la mediana. Pero a ver, resolveremos con calma. Les dije que lo primero que tenemos que hacer es determinar la posición de la mediana, ¿no? Entonces, paso número 1, ustedes deben determinar la posición de la mediana. Entonces, la formulita exactamente la misma, no va a cambiar. Entonces acá voy a anotar n más 1 partido por 2. Lo único que va a cambiar en este ejercicio es que el valor de n es 22 en lugar de 19. Entonces voy a colocar acá 22 más 1 dividido entre 2. Haremos el cálculo. 22 más 1 me va a dar 23. Si lo divido entre 2, esto ya me está dando un número decimal, ¿no es cierto? Me está saliendo 11.5. Entonces nos anotaremos acá. 11.5. Ahora no existe la posición 11.5, ¿no es cierto? O trabajo con 11 o trabajo con 12. Entonces, en este caso tenemos que trabajar con ambos. Entonces, aquí sí trabajaremos, o nos anotaremos más bien, vamos a trabajar con la posición 11 y voy a trabajar con la posición 12. ¿Pero por qué? Porque el 11.5, fíjense, está al medio de estos dos valores enteros, ¿no? Está después del 11 y está antes del 12. Entonces, con los dos tenemos que trabajar. Ahora, ¿qué hacíamos con esto? ¿Recuerdan? Con cada uno de estos valores nosotros tenemos que ir a la columna de la F mayúscula. Entonces agarro mi 11, me vengo acá, ¿no? Me vengo a la columna y busco ese valor de 11. En este caso también está presente. Entonces este 27 ya vamos a utilizar nosotros. Entonces yo voy a anotar acá, la mediana va a ser igual. Cuando el n es par, entonces no sé si recuerdan la última clase que tuvimos, teníamos que calcular la semisuma o el promedio en este caso. Entonces acá lo mismo va a ser. Voy a anotar una línea de fracción y voy a sacar el promedio, ¿pero de qué? Para 11, fíjense, tengo 27, ¿no es cierto? Entonces voy a sacar el promedio de 27 y ahora con 12 repito el proceso, ¿no? Con 12 entro también a la columna de la FI mayúscula y busco ese valor. Fíjense que en este caso no está presente el 12. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Busco el inmediato superior, que en este caso sería 14. Entonces, con 14 ya me fijo el valor de la variable y es 30. Entonces, va a ser el promedio de 27 con 30. El promedio va a ser, en este caso, esta suma dividido entre 2. Haremos el cálculo. Si ustedes suman 27 más 30 y lo dividen entre 2, les va a salir 28.5. El valor de la mediana puede salir decimal, ¿ya? Entonces no hay problema. Este es el resultado ya directamente. Ya vamos a repetir, no se preocupen. Hasta acá. Ya tengo entonces dos ejercicios donde he determinado la mediana. ¿Qué diferencia hay entre ambos ejercicios? En que en el ejercicio 3 el valor de n, en este caso que era 19, era impar, ¿no es cierto? Acá vamos a anotar. Era impar. Entonces en este caso es más sencillo, ¿no es cierto? Porque directamente lo que yo hago es determino la posición de la mediana. Con la posición de la mediana me voy a la columna de FI mayúscula. Busco ese valor. Si no lo hubiera, busco el inmediato superior. En este caso el 10 había. Entonces
conociendo esto o habiendo encontrado esto, directamente me fijo el valor de la variable y eso es la mediana, ¿no? En el caso de que n es impar. Ahora, cuando n es par, el procedimiento es parecido, solo varía al final, ¿no? Primero determinamos la posición de la mediana. Nos va a salir, obviamente, un número decimal. Entonces yo trabajo, fíjense, me ha salido 11.5. Entonces trabajo con 11 y trabajo con 12. Porque no puede haber una posición que sea decimal. Tiene que ser necesariamente un número entero. Ahora, con 11 y con 12 también entro a la columna de FI mayúscula, ¿no? Con ambos valores. Primero he entrado con 11. He buscado, he encontrado, ¿no? Corresponde a la segunda fila. He leído el valor de la variable, era 27. Entonces 27 me ha anotado acá. Con 12 he hecho lo mismo, solamente que con 12, fíjense, no he encontrado. Entonces, ¿qué me dice los pasos o la teoría? Es de que tú tienes que trabajar con el inmediato superior. Entonces, inmediato superior a 12, el 14, ¿no? Entonces, voy a la variable. En este caso es 30, entonces tengo que hacer el promedio de estos dos, y eso es la mediana, ¿no? Por eso está apareciendo acá 27 más 30 dividido entre 2. Esto se conoce como semisuma, o promedio también. Entonces hacen el promedio y ya tienen calculado el valor de la mediana. No sé si hay alguna duda. Tenemos para el caso de n impar y para el caso de n par. ¿De acuerdo? Chicos, ¿están ahí todavía? ¿Todo bien? Todo perfecto, ¿no? Ya, chicos. Entonces, ese es el cálculo de la mediana. Estamos viendo para caso del datos tabulados, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el último caso de mediana, que es cuando tenemos datos tabulados, pero esta vez ya están apareciendo los intervalos. Entonces es el caso más complicadito, pero lo vamos a hacer paso a paso para que todos podamos entender. Bien, entonces esta formulita la vamos a interpretar un poquitito. Acá está apareciendo la mediana, ¿no es cierto? Tengo la mediana, este LI va a ser el límite inferior del intervalo donde va a estar la mediana. N ya conocemos. N es el número total de datos. Después está apareciendo también FI menos 1. Esta va a ser la frecuencia absoluta del intervalo anterior. FI es la frecuencia absoluta, ya conocemos, y A es la amplitud. ¿De acuerdo? Entonces ya está completito aquí la tablita. No necesitamos calcular nada. ¿Recuerdan que era esta MI minúscula? Es la marca de clase. ¿Cómo se determina la marca de clase? Es el punto medio del intervalo, ¿no es cierto? Yo tengo que sumar 0 más 10, dividir entre 2 y de ahí sale el 5. Lo mismo acá, ¿no? 10 más 20 me da 30, dividido entre 2 me sale 15. La misma lógica se ha determinado toda esta columna. Ahora fíjense, el valor de n, ¿cuánto sería en este ejercicio? 41, ¿no es cierto? Es impar. Entonces, a ver, el paso número 1, entonces, debemos determinar nosotros la posición de la mediana. Ustedes quiero que me lo determinen. Determínenlo la posición con la misma formulita, que sería n más 1 dividido entre 2. A ver, vayan determinando y me dicen cuánto sale. Hola, hola, ¿cuánto les ha salido? 21. 21, correcto. Dime. Justo en esta parte de acá de los datos agrupados en clases, va a haber, o sea, pares y pares iguales, o va a ser diferente la fórmula, ¿va a ser más larga o no? Va a haber pares impares también, pero la fórmula va a ser exactamente la misma para los dos. Ahorita les explico la formulita. Bien, nos anotamos entonces acá la posición. La posición de la mediana. Entonces tenemos la misma formulita. En este caso la formulita sería n más 1 dividido entre 2. El n sabemos que es 41, entonces vamos a reemplazar. Yo tendría 41 más 1 dividido entre 2. ¿No? Calcularemos entonces la posición. Tendría 41 más 1, 42. Dividido entre 2, esto me va a salir 21. Ya tengo entonces la posición de la mediana. Entonces, tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el anterior caso, ¿no? Teniendo la posición ya de la mediana, vamos a ir nosotros a la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, vamos a venir a esta última columna.
y vamos a buscar un valor, en este caso de 21, y si no hay, entonces buscamos el superior. Entonces fíjense, buscamos 21, no existe el 21. Entonces lo que tengo que hacer es buscar el inmediato superior. Entonces trabajamos con 29, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, yo aquí me voy a seleccionar toda esta fila, porque para introducir los datos en esta fórmula, todos los datos que vamos a reemplazar acá van a salir justamente de este intervalo que estamos ahorita escogiendo. Hemos dicho que sale 29, entonces esta tercera fila de acá va a salir todito. Entonces nos vamos a nosotros a seleccionar para que no se me pierdan. Fíjense, me voy a seleccionar toda esta fila porque de acá van a salir los datos, repito. Y me voy a seleccionar también este 16, porque se van a dar cuenta que en la formulita vamos a utilizar este 16. ¿De acuerdo? Entonces vamos reemplazando directamente. Yo voy a tener que mi mediana va a ser igual. LI, repito, LI es el límite inferior. ¿De dónde sale LI? Va a salir del intervalo. Acá mi intervalo es entre 20 y 30. Entonces, ¿cuál es el LI? El límite inferior es el 20. Si hablara de límite superior, ahí sería el 30, ¿no? Entonces, en este caso trabajo con 20. Ya estamos reemplazando acá, ¿no? No se me pierdan, por favor. Reemplazo el 20. Luego me dice más. Coloco la línea de fracción. Me voy al numerador. N dividido entre 2 me está diciendo. El N para mí es 41. Entonces voy a anotar 41 dividido entre 2 menos. Cuando yo tengo FI menos 1, esto yo lo interpreto como la frecuencia absoluta acumulada, pero como dice I menos 1, del intervalo anterior. Por eso he seleccionado también el 16, fíjense, ¿no es cierto? He seleccionado también el 16 porque el 16 es el número que tiene que venir en esta parte. Si dijera solamente FI, entonces tendría que trabajar con 29, pero como me dice I menos 1, eso significa del intervalo anterior, o sea, del intervalo que está antes. Entonces por eso estoy trabajando con 16. Ahora acá abajo dice FI. FI entonces sería la frecuencia absoluta del intervalo que he seleccionado. ¿Cuánto sería FI para este caso? 13, ¿no es cierto? Esta es mi columna de FI, entonces trabajo con 13. Voy a cerrar el paréntesis, aproximadamente ahí, y luego dice multiplicado por A. ¿Quién recuerda qué es A? Es la amplitud. Entonces solamente tienen que fijarse la diferencia, ¿no es cierto? Entre 30 y 20, entonces es 10. ¿Listo? Para resolver esto en la calculadora hay que tener un poquito de cuidado. Yo les aconsejo hacerlo en dos partes. Primero copian, digamos, el 20 más, y toda esta parte lo podemos hacer en uno solo en la calculadora. Entonces vamos a ir trabajando a ver cuánto sale. 41 dividido entre 2 menos 16, le multiplico por 10, eso le divido entre 13 y sale 3.46. Y ahora recién realizo la suma, entonces ya conozco el valor de la mediana, que había sido 23.46, y ya está terminado el ejercicio. ¿Se dan cuenta? Ahora, una vez que yo tengo calculado la mediana, a veces es necesario hacer una revisión rápida. Si digamos aquí me hubiera salido 1000, por decirles un caso hipotético, ¿no? Un dato de 1000 no tiene lógica, porque fíjense, mi variable es desde 0 hasta 50. Si me sale más de 50 significa que me he equivocado en alguna parte y tengo que revisar. En cambio, en nuestro caso, fíjense, 23.46 nos ha salido. Entonces, si ustedes se van a la columna de variable, entonces ese dato tiene lógica, ¿no? Estaría en el tercer intervalo, entre 20 y 30, 23.46. Ahí está. No sé si hay alguna duda, alguna partecita que quieran que repita. Este es el cálculo más complicadito cuando tengo mediana con intervalos. Está bien. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido, no? Ya, chicos, entonces vamos a quedar acá. Es justamente todo lo que tenía preparado. Les voy a mandar entonces el documento con la teoría y necesito que me lo copien al cuaderno. ¿Listo? Me lo copian al cuaderno. La próxima semana también vamos a tener clase y ya vamos a ver el tema de la moda. Con esto estaríamos terminando ya la mediana.